Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo en esta ocasión una nueva entrega. Y en esta ocasión es pertinente tratar un tema muy sensible para muchos, porque precisamente se trata de nuestros ingresos, se trata de nuestros bolsillos, de nuestra situación financiera. Así que en esta ocasión vamos a tratar el tema de la deuda, que es pertinente aclarar, ¿ok? Debido a que en la mente de muchos se tiene una posición hacia el tema de la deuda muy generalizada en el hecho de que la deuda es mala, es negativa. Por lo tanto, necesitamos precisar dentro del contexto de la sociedad hebrea cómo era que se manejaba el tema de las deudas. ¿Ok? Por eso he titulado este tema o esta entrega Aspectos positivos y negativos de la deuda en la comunidad hebrea, es decir, en la sociedad de Israel, porque precisamente de allí vamos a extraer los principios sobre las finanzas y cómo el Creador, a través de los profetas, especialmente a través de Moisés, orientó al pueblo en respecto al tema, en este caso, al tema de la deuda. Y para ello, pues, quiero iniciar con una cita de Ellen White en su libro El Ministerio de Curación en la página 141 y también pueden encontrarlo ustedes en el capítulo 23, aproximadamente en el tercer, cuarto párrafo del libro Ministerio de la Bondad. Pueden también encontrar esta sección donde aquí Ellen White plantea un plan divino para erradicar, en este caso, la pobreza, ¿ok? Para erradicar la deuda y por ende erradicar así el pauperismo y en este caso la pobreza. Ella menciona lo siguiente, dice ella, si los hombres, noten, se fijaran más en las enseñanzas de la palabra de Dios, así que la palabra de Dios es el mejor libro de texto sobre el tema de las finanzas, sobre el tema financiero. Así que en este servidor, por ejemplo, cuando lee sobre el tema de economía, yo no recurro a la lectura de grandes y afamados economistas. Solamente me interesa saber sobre el manifiesto comunista de Karl Marx, ¿ok? Sobre cómo de entender y saber la filosofía de la economía de Karl Marx y, por supuesto, sobre el manifiesto capitalista. Son los únicos libros que este servidor se ha interesado en estudiar y conocer cabalmente, ¿no? Sin embargo, creo que ningún otro libro de texto supera en cuanto a instrucciones prácticas y precisas y de manera contundente que las mismas, en este caso, que las mismas Sagradas Escrituras. Fíjense lo que dice ella. Si los hombres se fijaran más en la enseñanza de la palabra de Dios, encontrarían soluciones a problemas que en la actualidad los dejan perplejos. Mucho podría aprenderse. Note que ella habla específicamente de cierto canon. Mucho podría aprenderse del Antiguo Testamento. Aunque a mí no me gusta mucho emplear la palabra Antiguo Testamento, preferiría decir la literatura veterotestamentaria o sencillamente la Tanaj, ¿ok? Muchos podría aprenderse de la Tanaj, de la literatura
veterotestamentaria respecto a la cuestión del trabajo y de la asistencia al pobre. Noten, y aquí lo he subrayado, en el plan de Dios para Israel necesitamos estudiar el plan financiero de Dios para Israel, porque de eso depende no solamente la prosperidad de Israel, sino que también eso nos puede servir como modelo para el resto de todas las naciones, es decir, para el resto de la sociedad y para el resto de los individuos. En el plan de Dios para Israel, noten, cada familia tenía su propia casa con suficiente tierra de labranza. Recuerden que cuando el Señor les entrega por mano de Jehoshua o por mano de Josué, le hace entrega a cada tribu y de acuerdo a su número, su herencia, es decir, su porción de tierra. Noten que ya Israel se asienta en su tierra como un pueblo libre y como un pueblo independiente, donde cada familia no tenía que depender de un jefe, depender de un patrón para ganarse la vida, sino que en cierta manera cada familia al tener tierra, al recibir esta tierra en herencia, han recibido un patrimonio en el cual era su deber insufructuar, es decir, era su deber ponerlas a producir la tierra y vivir de ella de manera autoindependiente. Ese era el plan de Dios. ¿Ok? Aquí ninguno estaba allí trabajándole para otro. ¿Ok? Sino que cada quien debía autoabastecerse. Por eso dice, cada familia tenía su propia casa con suficiente tierra de labranza. De este modo quedaban asegurados los medios y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, laboriosa y sobre todo independiente. Es decir, cada familia no necesitaba trabajar para otro o depender que mamá Estado o papá Estado nos mantenga con bonos, con salarios, con la pensión, nada de eso. Dice, y ninguna especulación humana, ni el manifiesto comunista de Karl Marx, ni otra literatura sobre economía que pulula por allí, dice, ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante plan. Al hecho de que el mundo se apartó de él, ¿ok? Me incluyo yo también, nos hemos apartado de este plan porque yo soy un empleado, ¿ok? Yo soy un empleado. Nos hemos apartado de este plan. Se debe en gran parte, debido al hecho de que el mundo se ha apartado de este plan de Dios para Israel, se debe en gran parte la pobreza y la miseria que imperan hoy. Note, ¿ok? De no seguir este proyecto y este plan. Así que bueno, vamos a entrar en el tema sobre la deuda mala. Y para ello, pues tenemos dos pasajes que prácticamente al leerlos desanima todo intento de solicitar algún préstamo o alguna deuda. Tenemos, por ejemplo, Proverbios 22:7 que dice, el rico domina al pobre. ¿Y en qué sentido el rico domina sobre el pobre? En el hecho, por este hecho. A continuación va a explicar por qué el rico domina al pobre, y es en este hecho. Y el que toma prestado es esclavo del que presta. Es decir, el pobre le pide prestado al rico y por ende el rico domina sobre el pobre y el pobre queda pues bajo el servicio, en este caso del que le ha, por así decirlo, prestado. También tenemos en Romanos 13, 7, 8, uno aquí en el libro de Mishle, o libro de Proverbios, o libro de los dichos de Salomón, y otra en la epístola a los Romanos por el apóstol Pablo, dice lo siguiente, paguen a todos lo que deben.
¿ok? Paguen, es decir, paguen sus deudas, paguen a todos los que deben. Al que tributo, paguen tributo. En este caso, el rey, si un estado está sujeto a un imperio, como en este caso, en ese entonces dominaba el imperio romano, el César, el emperador, demandaba de cada jurisdicción, de cada reino, de cada estado, de cada rey un tributo, ¿ok? Al que impuesto, impuesto, ¿ok? Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y luego dice, no deban a nadie nada, ¿ok? No deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo ha llenado la Torá, llena la Torá. Es decir, que el no deberle al prójimo, no deberle, no estar en deuda con el prójimo, de esa manera estamos nosotros amando al prójimo y de esa forma, por supuesto, estamos llenando la exigencia o el requerimiento precisamente de la Torá, que es esa, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, cuando aquí la escritura habla de la deuda, es necesario y es pertinente aclarar que se está hablando es de la deuda mala. No todas las deudas, ¿ok? Depende de los objetivos y propósitos. La escritura establece una distinción de la deuda buena y de la deuda mala. La deuda mala, utilizando el lenguaje actual de los expertos en finanzas, la deuda mala es que tú te endeudas, tú tomas prestado dinero, pero con la intención de invertir ese dinero en pasivos. ¿Qué son pasivos? Todas aquellas compras que no pone dinero en tu bolsillo, aquello que no te genera ganancias, sino que más bien te genera gastos. Lamentablemente, muchos recurren a deudas por la ambición desesperada de vivir en esplendor social, de vivir bien. Bueno, ¿y a quién no le va a gustar vivir bien? ¿A quién no le va a gustar vivir confortable? ¿Ok? ¿Quién no? Pero a veces de manera imprudente, motivado muchas veces por la desesperación, ¿ok? Las personas toman prestado a veces para aparentar, para demostrarle no sé a quién, de que son personas que tienen buen estatus, que viven en esplendor, que tienen confort, ¿ok? Entonces, la deuda mala es pido prestado para comprarme un iPhone. Pido prestado al banco para comprarme un Ferrari y sin ningún objetivo en mente o para comprarme una Fortuner. Y entonces nos endeudamos para adquirir un carro y el carro cumple ciertas condiciones de confort que tenga, ok, que tenga ciertos privilegios allí para andar confortable en el carro o para demostrar debido a la marca de prestigio, un Tesla, ok, debido a la marca de prestigio o un Mercedes. ¿Ok? Un carro eléctrico, que ya aquí en Europa es común ya ver carros eléctricos como los Tesla. Es común. Entonces, pero compro el carro no porque en realidad lo necesite, sino sencillamente para aparentar ante la sociedad. Ese tipo de deuda es lo que aquí la escritura desanima. ¿Ok? Aquí la escritura desanima ese tipo de deuda porque no es una deuda inteligente, porque estás invirtiendo en pasivo, el carro te genera gasto, el carro no pone dinero a tu bolsillo, sino que te quita dinero de tu bolsillo, tienes que pagar el seguro del carro, tienes que pagar un impuesto anual, ¿ok? Invertir en repuestos cuando éste lo amerite, ¿ok? O pedir prestado para comprar una casa, ¿ok? Aunque sea una necesidad, pero la casa es un pasivo, ¿ok? Invertir dinero en un pasivo
te genera gastos. O sea, la casa genera gastos y en ciertos países incluso tienes que pagar un impuesto anual anual por la tenencia de una casa. Entonces, si no tienes los ingresos, no tienes el estilo de vida para cubrir esos gastos, pues esa deuda es una deuda mala, es una deuda que te hace esclavo, ¿ok? Te hace esclavo. Entonces, esa es la deuda mala, deuda que se coloca en la adquisición de pasivos. ¿Qué son pasivos? Aquellas propiedades, aquel patrimonio, a cosas materiales que en vez de poner dinero en tu bolsillo, más bien al contrario lo que hace es quitártelo. Así que desde ese punto de vista hay que entender estos pasajes de la Escritura. La deuda, cuando habla aquí la Escritura o todos aquellos pasajes que desaniman al individuo, a la persona, a contraer deudas, estamos hablando de la deuda mala, no de todas las deudas, porque hay otro tipo de deuda que la Escritura sí contempla y ya vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos nosotros, es decir, cuáles son los principios bíblicos que podemos nosotros aprender de la Escritura y valga la redundancia, para nosotros poder salir de la deuda mala, ¿ok? Para eliminar las deudas malas, ¿qué principios podemos aplicar? Y por supuesto, gozar de una paz financiera, de una tranquilidad financiera en la medida de lo posible, ¿ok? Porque para muchos, pues, no es fácil el estilo de vida que hoy en día pues se demanda y especialmente aquellos que estamos en la diáspora, en el éxodo, pues la vida no es fácil, ¿no? Y sobre todo aquellos que dependemos todavía de un empleo. Pero sin embargo, la Escritura nos anima, nos exhorta a seguir estos tres principios sencillos de prosperidad financiera. Si uno se apega a estos tres principios de prosperidad financiera, pues contamos con la bendición, en este caso con la bendición del Señor respecto a nuestras finanzas. El primer principio para salir de deudas y el primer principio para la prosperidad financiera es el principio de la industria, es decir, el principio del trabajo honrado, del trabajo honesto. ¿Ok? El principio del trabajo, de la industria, de la diligencia. Ese es el primer principio. Citando a Elena White del Ministerio de Curación en la página 142, hablando de Israel, porque aquí ella presenta a Israel como modelo, el plan de Dios que se debe seguir. Dice ella, en Israel considerábase como un deber la educación industrial. Es decir, aprender una habilidad, aprender un oficio que genere ingreso, que traiga dinero a tu bolsillo. ¿Ok? Que genere ingresos. Era un deber. Dice, todo padre tenía obligación de enseñar a sus hijos algún oficio útil. Algún oficio útil. Los mayores hombres de Israel fueron educados para desempeñar oficios. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo fabricaba tiendas, aprendió un oficio con el cual él comerciaba, ¿ok? Obtenía ganancias. El apóstol Pablo incluso, él era un ministro de sostén propio, o sea, no era un asalariado. Él no bueno, aunque en la carta a los filipenses habla de que él recibió ofrenda de hermanos de Filipos, ¿no? Para su ministerio, pero por lo general, por ejemplo, en Tesalónica, habla de que él con fatiga trabajaba con sus manos, ¿ok? Trabajaba de día y de noche, o sea, él se fatigaba para poder, pues, costearse para poder, pues, ganarse la manutención. ¿Ok? El apóstol Pablo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que también fue un tecnon, como dice en el texto griego de los evangelios. Un tecno significa un obrero, o sea, alguien dedicado a trabajos como la albañilería, la carpintería, la orfebrería, incluso la horticultura. ¿Ok? Es decir, un tecno, un obrero, trabajos técnicos, ¿ok? Un oficio manual.
en este aspecto. Entonces, el conocimiento, dice aquí, de las labores domésticas, en el caso de las damas, se consideraba indispensable para toda mujer. O sea, aprender los oficios domésticos, aprender nutrición, aprender culinaria, ¿ok? Aprender todo lo que tiene que ver precisamente con digamos, con el quehacer del hogar, ¿no? Dice aquí, y la destreza en el desempeño de estas tareas, dice, era honrosa, o sea, se consideraba de gran estima. Hoy en día en la sociedad, en esta sociedad occidental, la mujer que se dedica a labores domésticas, pues no, esa es la esclava, esa es la burra, discúlpenme la expresión, es una burra es el esclavo del marido, es la esclava del marido. Entonces, no, eso se le dice en el hebreo, se utiliza la expresión hakeret habeit, es decir, la que hace el hogar. ¿Okay? La mujer es la que hace el hogar. Entonces, al contrario, esa era su función, esa era su vocación. La mujer que contraía matrimonio sabía que esa iba a ser su vocación de ahí en adelante, ser la hakeret habeit, es decir, la hacedora del hogar. ¿Ok? Entonces, dice que esta destreza en el desempeño de estas tareas era honrosa incluso para las mujeres de la clase más encumbrada. Imagínense ustedes. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo muy cercano del siglo XX, Golda Meir. ¿Ok? Una de las que trabajó allí en las comunas, en esas famosos kibbutz. ¿Ok? Esas cooperativas agrícolas. Golda Meir trabajó, contribuyó al desarrollo del país ordeñando vacas, ¿no? ¿Okay? Ordeñando cabras, trabajando la huerta. Golda Meir, ¿ok? En las escuelas de los profetas se enseñaba varios oficios, ¿ok? En las escuelas de los profetas se enseñaba varios oficios. En las escuelas hoy en día solamente estudiar matemáticas, estudiar aquellas ciencias exactas, estudiar literatura, pero no se aprende un oficio, ni tampoco se enseña sobre finanzas, que es tan importante, ¿ok? En las diversas instituciones educativas. Sí, sabemos de biología y a veces se enseñan disciplinas que en la vida en realidad no nos va a hacer falta y no nos va a ser útil. ¿Ok? Pero las verdaderas cosas que necesitamos aprender, aquellas habilidades que necesitamos para nuestro desarrollo y para nuestro desempeño profesional, están ausentes. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma, el inglés, o idiomas que realmente nos puede ser útil. Eso es importante. Saber de fisiología, de nutrición, eso es importante. Saber de finanzas, eso es importante. Eso debe ser materias que deben estar incluidas dentro del currículo educativo. Entonces se ponen cosas allí que en realidad a veces no tienen ninguna utilidad. ¿Ok? Entonces, en las escuelas de los profetas se enseñaban varios oficios y muchos estudiantes se mantenían incluso a sí mismos con su trabajo manual. ¿Ok? El plan de vida que Dios dio a Israel estaba destinado a ser una lección objetiva para toda la humanidad. Si estos principios fueran practicados hoy, cuán diferente sería el mundo. ¿Ok? Esto lo dice Elena White en su libro Ministerio de Curación. Entonces, el principio de la industria. Bueno, este principio de la industria fue establecido desde el mismo Edén, cuando el Señor le dice al hombre, luego de la caída, al hombre dijo, bueno, antes incluso de la caída, el hombre fue puesto en el jardín del Edén, ¿ok? Para labrarlo y cultivarlo, para guardarlo y cultivarlo. Y posterior a la caída, que muchos interpretan que el trabajo es una maldición, la Iglesia Católica prácticamente en la época medieval el trabajo era considerado una maldición. Los teólogos medievales veían el trabajo como castigo. ¿Ok? Visión que precisamente trajo empobrecimiento precisamente a la Europa occidental, mientras que en el antiguo cercano Oriente, pues florecía las artes, florecía la ciencia y florecía pues la industria, el trabajo, el comercio. Pero digamos,
el clero, por así decirlo, consideraba el trabajo manual, oye, o sea, eso de estar ensuciándose y de estar agarrando un martillo y estar serruchando la madera, no, no, esos son trabajos, chicos, para gente de baja categoría. ¿Ok? Es decir, se menospreciaba, en este caso, la industria dentro de la cultura de la Europa occidental, de la época medieval, hasta que llega precisamente la Reforma Protestante con su redescubrimiento de las escrituras, por supuesto, a excepción en las comunidades judías, a pesar de que muchos judíos estuvieron en guetos y perseguidos muchas veces por la Inquisición. Sin embargo, los judíos eran hombres, pues eran hombres de industria, hombres que florecían y crecían tanto en las artes, en la cultura, en la ciencia y en la economía. O sea, las grandes aportes y contribuciones vino en parte de la cultura o de la comunidad hebrea, de la comunidad judía y también de la ética protestante, precisamente fruto de la reflexión, del retorno y del regreso a las fuentes clásicas, en este caso al estudio en este caso, de las Sagradas Escrituras. Así que la investigación que realizó la Reforma Protestante cambió su paradigma acerca del trabajo, donde, digamos, la Reforma Protestante le asignó al trabajo su sitial de honor que le corresponde, y en virtud de ello, gracias a la ética protestante, según la geopolítica, los países que llegaron a florecer en la educación, en la ciencia, en las artes, en la cultura, precisamente eran países donde había judíos y precisamente donde se practicaba, por así decirlo, la fe protestante, como Alemania, Suiza y así, en este caso, sucesivamente, gracias a la ética protestante. A cambio, a diferencia de los países donde dominó el catolicismo, pues se veía pues la diferencia donde había pues más pauperismo, ¿no? Más pobreza, más atraso en todas estas áreas del quehacer social. Así que, y de hecho, prácticamente el 86% de los premios Nobel a nivel mundial procede precisamente el mayor porcentaje de la tradición judeocristiana, es decir, de judíos y precisamente de cristianos formados de la ética protestante. Claro, hubo católicos, hay algunos católicos por allí con sus honrosas excepciones, pero por lo general de la ética protestante, porque habían redescubierto los valores, ¿ok? De la tradición judía, de la tradición hebrea, que precisamente a la que pertenece los textos sagrados, o en este caso las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos como primer asomo el incentivo al trabajo, en este caso allí en la escritura en Génesis 3:17, cuando dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, esto es Reina Valera 60, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ya vamos a corregir esa traducción. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ok? Y bueno, luego sigue hablando que espinos y cardos te producirás, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que tú vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo tú has de retornar, o al polvo has de volver. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esta lectura en el texto hebreo sobre esta expresión, específicamente maldita será la tierra por tu causa, dice aquí en el hebreo lemor, perdón, la palabra aquí en el hebreo se dice arurá, ¿ok? Hadamá, ¿ok? Arurá Hadamá. Se traduce como maldita será la tierra. La palabra arurá viene siendo el antónimo, ¿ok? Es la expresión antónima de la palabra hebrea brajá, que significa bendición. Por lo general, cuando uno lee el Génesis capítulo 1, cuando se emplea la palabra brajá, bendición, por lo general hace referencia a la idea de dones, ¿ok? Dones
que en este caso la divinidad está concediendo, o el creador, pues, dones que el creador concede, en este caso, a ciertas especies de animales, como en el capítulo 1, especialmente en el quinto día, donde se emplea por primera vez la palabra braja, bendición, es en relación a la polulación, al crecimiento, a la fructificación de la especie marina. ¿Ok? Es decir, fíjense que la palabra braja está conectado a la idea de aumento, de crecimiento. Igualmente a la especie humana. Luego viene la bendición para la especie humana y luego para el Shabbat, para el séptimo día, ¿no? Entonces, para la especie humana, el Shabbat es una braja, es una bendición porque le fue concedido al hombre como un don, como un regalo, el reposo, ¿no? Luego, o antes del Shabbat, está la bendición cuando pronuncia que se multipliquen, que fructifiquen, que llenen la tierra y que la dominen. Entonces, aquí la palabra braja está conectada a la idea de aumento y de incremento o de dones que el creador concede, en este caso, a que dispensa a sus criaturas. Por lo tanto, si la idea de braja tiene que ver con la idea de aumento y de incremento, entonces el antónimo arurá, entonces habla más bien de crecimiento y de disminución. Por lo tanto, aquí la palabra arura significa más bien disminuida la tierra, ¿ok? Es decir, aquí el Eterno da un decreto sobre la tierra, sobre la Adama, ¿ok? Sobre el suelo, que precisamente del suelo emerge los granos, los cereales, las legumbres, los vegetales, las frutas, los árboles frutales. Ahora el Eterno da un decreto donde la tierra ahora es sujeta a vanidad, es decir, la tierra es disminuida en su fuerza vital para producir los alimentos que el hombre pues obtenía de manera sin sin el mayor esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ahora la tierra va a generar cardos, espinas. Ahora el hombre o al hombre se le demanda mayor esfuerzo para obtener de ella el producto con el cual el hombre va a sustentar su existencia. Ahora, los teólogos medievales interpretaron este pasaje, leyéndolo en la Vulgata Latina, que este decreto era una maldición sobre el hombre. Por eso que han interpretado esta palabra hebrea como una maldición. Pero por no saber hebreo, ¿ok? Por no saber hebreo, no se percataron que la siguiente expresión que dice va a bureja, ¿ok? Va a bureja, esta bet con esta pata, ¿ok? Con esta vocal que se lee va, es una preposición, y luego tenemos un sustantivo que está en estado constructo, ¿ok? Aburej, porque lleva un sufijo pronominal masculino de la segunda persona del singular. Por lo tanto, la traducción sería disminuida la tierra por tu causa, ¿ok? O por causa tuya. Pero esta palabra por causa tuya o por tu causa, esta expresión, aburej, esta expresión se menciona en el capítulo 12 de Génesis, en el contexto, cuando Abraham le solicita o le pide el favor a su esposa de que cuando vayan al encuentro del faraón, ¿ok? Al rey de Egipto, ella diga que él es su hermano. Dice Abraham, ¿por qué le hace este pedido? Dice, para que me vaya bien por tu causa, la misma expresión que aquí aparece en el hebreo. Entonces, esta expresión indica un beneficio, es decir, que la tierra sería disminuida, ¿ok? La tierra sería disminuida para beneficio del hombre. No es en este caso una maldición. Al contrario, el trabajo que ahora en adelante, que por supuesto sí le demandaría al hombre mayor esfuerzo,
¿ok? Demandaría mayor esfuerzo y mayor fatiga. Por eso dice que en fatiga, dice luego en el texto hebreo, be'itzabón, ¿ok? Y en fatiga comerás todos los días de tu vida, ¿ok? Era para su mismo beneficio, ¿ok? Y esto lo explica incluso el espíritu de la profecía, ¿ok? Citando a Elena White en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 44, habla respecto a este tipo de trabajo, ¿no? El trabajo de la labranza de la tierra. Dice, la vida de trabajo y cuidado que en lo sucesivo sería el destino del hombre, noten ahora, le fue asignada por amor a él. Wow. Ok, le sería asignado por amor a él. Está ella precisamente siendo fiel a lo que el texto bíblico dice. Lo que pasa es que la traducción maldita la tierra más bien es una traducción que procede del latín y precisamente esa es la conclusión que llegan los teólogos medievales, la tradición cristiana. Pero en realidad está hablando de una disminución, la disminución de la fuerza vital de la tierra, del suelo, ¿ok? En brindarle todos los recursos de fertilidad y los recursos minerales y nutrientes serían disminuidos, pero con el objetivo de que esto sería para beneficio por causa del hombre, es decir, para beneficio del hombre por causa suya, es decir, por causa, no es que la tierra fue maldita por culpa del hombre, como que el hombre es el culpable de que la tierra esté así, no, porque esa es la lectura tradicional, ese es el entendimiento, no, sino que el Eterno ha dado un decreto de disminución de la tierra, pero que esta disminución sobre el suelo iba a beneficiar al hombre. Entonces, por eso dice que el trabajo y el cuidado de la tierra le fue asignado por amor a él. ¿En qué sentido? Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Es decir, que el trabajo ayuda al hombre a temperar sus apetitos y pasiones, porque va a demandar mayor tiempo, va a demandar mayor esfuerzo, ¿ok? Para obtener, en este caso, de manera restringida, por supuesto, el sustento, que sería restringido, pero ese sustento restringido y esforzado le permitiría desarrollar dominio propio y no ceder fácilmente a los apetitos y a las pasiones. Es decir, que su carácter sería temperado, sus pasiones y apetitos serían temperados, desarrollaría templanza. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. O sea, esta idea que Elena White está planteando es lo que fielmente el texto hebreo, en este caso, está, por así decirlo, comunicando. Y esto lo entendió la Reforma Protestante, esto lo entendió la ética protestante, ¿ok? Los puritanos, cuando llegaron a, a, allá al norte de América, precisamente los puritanos tenían claro estos principios, los principios de industria, los principios del ahorro y los principios de la inversión. Los puritanos vinieron ya con estos principios claros. Tenemos también el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, ¿ok? Mas la mano de los diligentes es la que prospera, es la que enriquece o la que prospera, ¿ok? Y el Nuevo Testamento, por supuesto, el apóstol Pablo más bien incentiva a su comunidad a que no sea una comunidad de ociosos y holgazanes y sinvergüenzas, que nada más esperando que los demás le den, que el gobierno le dé. No, no, dice, miren lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalónica, o de Tesanolicenses, perdón, en su primera epístola a los Tesanolicenses, capítulo 4, versículo 10 al 12, miren lo que el apóstol Pablo recomienda, y esto es un judío, principios de la ética judía, basadas precisamente en el libro de Proverbios y basada en la misma Torá, ¿ok? Pero os rogamos, hermanos,
porque bueno, en el contexto social de la época parece ser que algunos hermanos estaban de ociosos, hermanos que no querían trabajar porque bueno, y que ya el Señor venía en gloria, entonces como ya el Señor viene en gloria, bueno, aquí otros me tienen aquí que mantener, yo no tengo necesidad de estar aquí trabajando. No, al contrario, el apóstol dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y que procuren tener tranquilidad. Y noten, y ocuparos en sus negocios. Ocúpense, dice el apóstol, en sus negocios. Así que la Biblia no desanima al emprendimiento. No está desanimando a ninguno a que usted emprenda. Por el hecho de que usted sea un discípulo del Señor, ¿ok? Eso no significa que el llamado al discipulado o el llamado al servicio del maestro signifique que usted no tenga que usted no tenga que ocupar su tiempo en un trabajo útil, en un oficio útil. ¿Ok? Y ocuparos en sus negocios. De hecho, Pablo lo hacía, él mismo enseñó esto no solamente por precepto, lo enseñó por el ejemplo, porque él se fatigaba con sus manos día y noche trabajando para mantenerse él y también para compartir con aquel que estaba en mayor desventura o en mayor desventaja. Entonces dice, ocuparos en vuestros negocios. ¿Y sabe qué significa la palabra negocios? La palabra nec, esto viene más bien del latín, ¿no? Nec significa no, es el no ocio, eso es el negocio. Es decir, el tener negocio te invita a salir del ocio, del estar en el no ocio. Ese es el negocio, ¿ok? El nec, el no ocio. El negocio es el no ocio, ¿ok? Estar ocupados, o sea, emprender, el emprendimiento. Y luego dice, y trabajar con sus manos de la manera que les hemos mandado. ¿Ok? Esto es mandamiento del Señor y, por supuesto, mandamiento de autoridad apostólica, como les hemos mandado. Esto se lo está diciendo Pablo a la comunidad de Tesalónica. Dice, a fin de que os conduzcáis, es decir, a fin que ustedes se comporten honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Ok? Así que aquí la escritura no está animando a nadie al ocio y a la pereza y a estar cruzados de manos, no. Y a ver que por dónde, como decía un mentor mío cuando estudiaba teología, Pastor Edgar Brito, ¿ok? A ver, sentado allí, a ver por dónde es que se le sube el agua, por dónde es que se le sube el agua al coco. No. La escritura nos incentiva, en este caso, al emprendimiento, a la diligencia, dice, a ocuparnos en nuestros negocios, ¿ok? A nuestros negocios. Así que esto es un principio bíblico. El trabajo, la industria, la diligencia, es un principio de la escritura. Así que este es el primer principio para salir de las deudas y también para generar en este caso, prosperidad financiera. El segundo principio, ¿ok? El segundo principio que debemos seguir, y este es el principio que siguieron los puritanos cuando los primeros colonos de Norteamérica, es el principio del ahorro. O sea, no es que tú vas a trabajar, está bien, es bueno el trabajo, pero no es que te vas a comer toda la ganancia, ¿ok? No te vas a comer toda la ganancia. ¿Ok? Porque no siempre tendrás las energías, no siempre tendrás la fortaleza para trabajar y por lo tanto ganarte el sustento. Tienes que, por supuesto, pensar en el mañana, pensar en el futuro. O sea, no es confundir la fe, ¿verdad? Dependemos del Señor, el Señor es el que nos sustenta, pero también el Señor nos ha confiado responsabilidad en cuanto a la mayordomía y a la administración de los recursos que Él nos, en este caso, nos otorga. Entonces, hay un segundo principio que es el principio del ahorro.
¿ok? Y esto lo tenían claro los colonos y lo tienen en claro incluso los judíos, los hebreos. Practicaban este principio incluso que en las escrituras José, ¿ok? José se lo enseñó a los egipcios, ¿ok? Y también por ende nos enseña a nosotros. Noten, Génesis 47:23. Dice, José le dijo al pueblo, esto se lo está diciendo José a los egipcios, dice, hoy los he comprado. Recuerden que Egipto llegó a empobrecer debido a la hambruna, así que muchos egipcios tuvieron que vender sus propiedades y darlas al rey, al faraón. Y en este caso José era quien administraba toda la hacienda del faraón, todos los recursos, todo el tesoro del faraón. Entonces, dice José, hoy los he comprado a ustedes y a su tierra, porque por solicitud misma del pueblo, el pueblo solicitó a José, mira, ya no tenemos más nada para comprarte trigo, para comprarte grano, para nuestro sustento, así que bueno, aquí nosotros contrátanos a nosotros, ¿ok? Nosotros nos vendemos a ti, ¿ok? A cambio, o sea, brindamos nuestro trabajo a cambio de un sustento, una manutención, y también tienes nuestras tierras. Entonces dice, hoy les he comprado a ustedes y a sus tierras para que sean del faraón. Es decir, Egipto llegó a ser propiedad del Estado. En este caso, el Estado era el rey, ¿ok? El rey no era el rey, en este caso era faraón. Y José, pues, era el administrador, era el gerente, ¿no? Entonces, aquí tienen semilla para que siembren la tierra. Noten, una quinta parte de la cosecha será para el faraón. Esto es lo que en hebreo se le denomina el humash. La Torá habla del humash y del maaser. El maaser es el diezmo, ¿no? El 10%. El humash o la quinta parte es el 20%. Es decir, un humash o la quinta parte es el doble diezmo. ¿Ok? Entonces, una quinta parte de la cosecha será para el faraón. Las otras cuatro partes, es decir, un 20% es del faraón, ¿ok? Las otras cuatro partes serán para ustedes, para que siembren las tierras y para el sustento de los que están en sus casas y la alimentación de sus niños. Aunque aquí José no les está, por supuesto, no está hablando específicamente de que tenían ellos que ahorrar para ellos, pero sí aprendemos de este principio o de esta instrucción de José, aprendemos un principio de ahorro. Es decir, por lo menos de nuestros ingresos, un 10 a un 20% de nuestros ingresos debe estar destinado al ahorro. En este caso, una quinta parte, menciona aquí José. O sea, no se coman todo el grano. Eso es lo que le está diciendo José a ellos. O sea, de la semilla que le estoy dando, siémbrenla, ¿ok? Hagan la tierra producir y lo que cosechen, entonces una quinta parte, un 20%, un humash, un doble maaser, un doble diezmo, eso es reservado para el faraón, eso va para los tesoros, para el alfolí del faraón, ¿ok? El resto del porcentaje, con ese restante, no se lo van a comer, es decir, no se van a comer toda la cosecha, sino que el restante de la quinta parte, utilícenla para que ustedes siembren la tierra, o sea, reinviertan su ganancia, es lo que le está diciendo, ¿ok? Reinviertan su ganancia y así ustedes entonces puedan darle sustento a sus casas y alimentación a sus niños. Pero aquí aprendemos un principio de ahorro. ¿Ok? Es un principio de ahorro, por lo menos de todos nuestros ingresos, ahorrar, no comerlos todos, no utilizarlo todo, sino reservar un porcentaje entre un 10 a un 20%, ¿ok? Lo vamos a tener en reserva. ¿Para qué?
¿ok? No es para tenerlos ahí ahorrados y tenerlos ahí en ocio, ¿ok? No es ahorrar dinero ocioso. Lo vamos a ahorrar, ¿ok? Vamos incrementando esos ahorros para finalmente tener otro objetivo, para destinarlo a otro propósito, que es el principio de la inversión, que ese es el tercer principio que aquí vamos entonces ahora a tratar. El tercer principio es el principio de la inversión, pero de la inversión diversificada. Es decir, destinar esos ahorros, sea que usted sea un trabajador o es decir, un empleado o un autoempleado, o sea que usted tenga una empresa, tenga usted un emprendimiento, un negocio que le genere capital, destine de lo que usted ahorra entre un 10, un 20%. Si usted puede más, bueno, después que usted haga su presupuesto de egresos e ingresos, o sea, de los gastos que usted tenga que hacer, gastos fijos, ¿ok? Que usted tenga que hacer, debe apartar un ahorro. Entonces, este ahorro que usted tiene no es sencillamente para dejarlo ociosos, no, sino que ese ahorro debe ir ya cuando usted tenga un plan definido, ¿ok? Invertir en un negocio o destinarlos a inversiones, pero inversiones diversificadas. Diversifique. Dentro de la forma hebrea o judía hasta el día de hoy de cómo invertir, los judíos tienen de sus ahorros, de lo que ellos ahorran, destinan sus ahorros a tres tipos de inversiones. Número uno, invertir en tierras, ¿ok? Porque con la tierra o pueden producir, ponerla a producir ellos o rentar la tierra y obtener de ella ganancias. Así es como los judíos eh, hacen o destinan sus inversiones en tierras, en propiedades, ¿no? Es decir, bienes raíces, ¿no? Propiedades, edificios, casas, porque invertir en patrimonios, estos son inversiones en activos, ¿ok? Esos ahorros van a ser invertidos en activos, es decir, con esos ahorros no van a tener los ahorros ociosos, sino que los van a destinar a la adquisición de activos. Para los judíos, los activos son la tierra, porque la tierra, siempre y cuando la tierra pues sea buena para el cultivo, ¿ok? O para la cría del ganado, y tenga agua, ¿no? Esté abastecida con agua. De esa manera los judíos pueden insufructuar la tierra y obtener de ella ganancias, sea que ellos personalmente la trabajen o sea que ellos renten la tierra y cobren un porcentaje, en este caso de comisión. La otra va para propiedades, para negocios, para compra-venta, para comercio, ¿ok? Una de estas dos cosas, o propiedades, ya sea tierras o ya sea casas, ¿ok? O la segunda para compra-venta, para inversión en compra-venta, en comercio, y la otra parte la tienen, el resto del dinero la tienen en reserva en dinero neto, en efectivo, por algún imprevisto, ¿no? Que se pueda, en este caso, presentar. De esta manera es como los judíos organizan sus ahorros, ¿ok? Que tienen como propósito la inversión. Pero la escritura anima a diversificar las inversiones, no depender de un empleo, ¿ok? Los que estamos dependiendo de un empleo estamos fritos, ¿ok? No depender de un empleo, o sea, más bien la escritura anima a diversificar los activos que generan ingresos. Eso es un principio bíblico. Está en el Eclesiastés 11, 2 y 6. Dice el sabio Salomón, el rey Salomón, divide en 7 porciones lo que tienes. Imagínate. O sea, tus ahorros, inviértelos, pero trata que tu inversión sea diversificada, claro, de manera organizada, no a lo loco así, porque el que asa dos conejos, pues los dos conejos se le queman. Vamos primero en un tipo de inversión. Se recomienda que por favor las inversiones sea en algo que usted conozca, que usted domine,
¿ok? Si usted va a invertir en un restaurante y usted no sabe nada de comida, o sea, eso va a terminar mal. O sea, tiene que ser en un negocio que a usted primeramente le guste, le apasione, que usted se sienta que no sea, cónchale, ahora voy a emprender un negocio y usted no se siente identificado con ese tipo de emprendimiento, no es recomendable que usted invierta energías allí. Tiene que ser un negocio que a usted le guste, que a usted le apasione, ¿ok? Y que usted conozca bien. ¿Ok? O si no conoce alguna habilidad que le genere ingresos, pues entonces edúquese, fórmese, ¿ok? Algo que pueda con el tiempo usted pueda gustarle y pueda identificarle y sentirse pues cómodo con ese tipo de negocios o emprendimiento. Por ejemplo, a mí con la comida, pues a mí no me gusta nada que tenga que ver con, honestamente, con tipos con la comida. A mí me tiene que gustar el negocio. ¿Ok? Entonces, divide en 7 porciones lo que tienes. O sea, diversifica. Primero, ocúpate en uno. ¿Ok? Ya cuando lo hayas consolidado, entonces, de los ahorros, vuelve a reinvertir en otro tipo de negocios. ¿Ok? Consolida el segundo negocio y así. En la medida que vas consolidando, vas diversificando. Entonces, esta es la recomendación. Divide en 7 porciones lo que tienes y hasta en 8 porque nunca se sabe qué males pueden venir sobre, en este caso, sobre la tierra. También dice el versículo 6, siembra tu semilla en la mañana y vuelve a sembrarla en la tarde, pues no sabe cuál de las dos siembras será la mejor, o si las dos serán igualmente buenas. Entonces, este es el principio de la inversión, pero la inversión diversificada. ¿Ok? Principios muy certeros que aquí la escritura pues nos enseña. También este principio lo vemos en Mateo 25, el maestro. ¿Ok? Nuestro Salvador habla, ¿ok? Nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Redentor habla sobre las finanzas. Y miren, dice él, aquí nos da una recomendación interesante. El reino de los cielos será también como un hombre. Él compara al reino de los cielos como a un inversor, ¿no? Que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, ¿ok? 5 talentos, ¿ok? Cinco talentos quiere decir 5.000 monedas de oro. ¡Wow! A otro 2.000, es decir, y a otro solo 1.000. Es decir, 1.000 monedas de oro, un talento. O sea, cuando la Biblia habla de talentos, habla es de dinero, monedas de oro, y lo dice. Talento en la Biblia, o en este caso en esta parábola, se refiere a capital, a dinero. Entonces, eh, a uno le dio 5.000 monedas de oro, que son 5 talentos, a otro 2.000, es decir, 2 talentos, y a otro 1.000 monedas de oro, que equivale a un talento, a cada uno según su capacidad, según su habilidad para negociar, ¿no? Porque obviamente no todos tienen la misma habilidad, la misma chispa, ¿no? La misma inteligencia o la capacidad, como dice aquí, ¿no? Luego se fue de viaje. Bueno, ¿qué pasó? Dice la historia o dice la parábola, el relato histórico aquí, el que había recibido las 5.000 monedas, es decir, los 5 talentos, fue enseguida, inmediatamente, fue diligente, ¿ok? Fue diligente y negoció con ellas y ganó otras 5.000, duplicó el capital. Sí mismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000, duplicó el capital también. Pero en cambio, el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Tuvo miedo a invertir, ¿ok? Tuvo miedo a invertir. Quizás, quizás no se sentía capaz, no se sentía, ok, capacitado
manejar negocios. No sabemos cuál fue el motivo por el cual él no se atrevió, no, o sea, no asumió el riesgo de invertir, pero en vez de ser diligente, pues él no utilizó ese capital para multiplicarlo. De hecho, la misma parábola cuenta que al retornar el dueño pues de viaje, entonces felicitó a aquellos que habían duplicado su capital, pero al que no había multiplicado el capital, al que no duplicó su capital, es decir, el talento, sino que más bien lo que hizo fue esconderlo. Fíjate el reclamo que le hace. Oye, si no tenías la capacidad, ¿ok? Y aquí nos habla a todos nosotros. Si nosotros no somos aviones, no somos ágiles para duplicar el capital, bueno, por lo menos haz lo siguiente, por lo menos lo hubiese puesto en el banco para ganar intereses. Por lo menos eso hubieses hecho. ¿Ok? Eso es lo que se llama en los negocios renta de capital. Renta el capital y gana comisión, gana interés. ¿Ok? Eso es otro tipo de estrategias de negocios, ¿no? De estrategias financieras. Así que aquí esta parábola habla de que el dinero es un capital que el cielo nos da. Sea lo que nosotros ganemos, sea que ganemos un salario mínimo como empleado, sea que ganemos como autoempleados, o sea que ganemos como emprendedores o empresarios, o sea que ganemos como profesional. El dinero es un deber sagrado, que el dinero que llega a nuestras manos, ese dinero debe ser multiplicado, debe ser duplicado, debe ser triplicado, como aquí en la parábola de los talentos nos enseña. No es un asunto de avaricia, esto no es un tema de avaricia, ¿ok? Esto es un tema de mayordomía, de administración, porque a los que aquí multiplicaron su capital, el Señor no los condenó, ay, ustedes sí son ambiciosos y avariciosos. No, no, los elogió, ¿ok? Ustedes son fieles administradores, son fieles mayordomos y les recompensó, en este caso, por su diligencia en el manejo de en este caso, de las finanzas. Ahora vamos a la otra parte, que es la deuda buena. A la deuda buena. Ya hemos hablado al principio lo que es una deuda mala. La deuda mala es, ¿ok? Donde aquellos textos bíblicos donde desaniman la deuda, está hablando de la deuda mala. La deuda, es decir, que tú pides prestados, pero la inversión va destinada a pasivos. ¿Qué son pasivos? En la adquisición de productos que no ponen dinero a tu bolsillo, sino que quita dinero a tu bolsillo. Pero la escritura sí regula la deuda buena. Ejemplo, en Deuteronomio 15, 6 al 9, se habla lo siguiente. Dice, puesto que el Señor tu Dios te bendecirá, una promesa, como te lo ha prometido, ¿ok? Es decir, el Eterno nunca te va a dejar sin recursos. Algo va a poner a tu mano, ¿ok? Sea un salario mínimo que tú emprendas por un empleo, porque estés contratado, porque seas un profesional, seas un autoempleado, el Eterno promete bendecirte, ¿ok? Poniendo en tus manos, siempre va a poner capital en tus manos. Entonces dice, podrás hacer préstamo a muchas naciones, es decir, Israel podría prestar a otras naciones, pero tú no pedirás prestado nada, es decir, no ir a los goyín, a los gentiles, ¿ok? A pedir prestado, porque pues, obviamente los gentiles que no tienen temor de Dios, pues son unos chupasangres, así que te van a dejar en la carra plana. Entonces, dominarás a muchas naciones, pero a ti nadie te dominará. ¿Ok? Entonces dice, ahora esto va a lo interno. Cuando en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, es decir, dentro de la tierra de Israel, alguno de tus compatriotas, en hebreo dice, alguno de tus hermanos, Ahim, ¿ok? Alguno de tus hermanos
se encuentre necesitado, ¿ok? Esté en aprietos financieros, no endurezca tu corazón ni aprietes el puño para no ayudar a tu compatriota pobre. Al contrario, abre tu mano con generosidad y noten, y préstale lo que haga falta. Y aquí es importante aclarar que la escritura no promueve el asistencialismo, es decir, darle el pescado a las personas. Esa no es la mejor ayuda que la escritura contempla. Si alguien está necesitado, no es solamente darle comida y darle comida y darle comida, que cada vez que tenga hambre hay que darle la comida. ¿Ok? Como los pajaritos en el nido, que cuando tienen hambre, pues abren la boquita y comienzan a emitir pues sonidos y bueno, viene la madre y los satisface y entonces la madre anda por allí buscando el sustento para alimentar a su. Entonces cada vez que los pollitos tienen hambre, abren la boca esperando que la madre les dé, en este caso, el sustento. La escritura no contempla ese tipo de ayuda. La escritura contempla no el asistencialismo, sino préstale, pero préstale para que éste emprenda, ¿ok? Y pueda ser independiente. Porque un principio que tienen claro el pueblo judío es la independencia, el no tener que depender de otro para mantenerme. O sea, cada quien tiene que autoabastecerse, mantenerse, o sea, para que pueda tener libertad, ¿no? Es un derecho constitucional, por así decirlo, la libertad, ¿no? El no tener que depender de otro. De hecho, la escritura contempla de que si un hebreo empobrece y tiene que trabajar para otro, solamente 6 años, ¿ok? 6 años, el séptimo es la jubilación. O sea, ¿ok? La Torá estaba regulando, o sea, hay que inculcar a la mentalidad, a la sociedad, la independencia, ¿ok? La independencia sana, pues, no estamos hablando de la independencia del individualismo, no, sino la independencia sana en cuanto a la producción, en cuanto a la economía. Entonces dice, no es asistencialismo lo que aquí el texto está indicando, no es darle, necesita, aquí está, no, no, te presto y entonces para que tú entonces te autoabastezca, para que tú emprendas y luego, por supuesto, me retornas el préstamo, por supuesto, porque luego dice aquí, ten cuidado de no abrigar en tu corazón pensamientos perversos ni digas, ya está cerca el año séptimo, el de la condonación de las deudas. Ah, porque cada 7 años había perdón de las deudas, ¿ok? En la regulación, en la constitución de Israel, en la Carta Magna Constitucional, se contemplaba que cada 7 años, si una persona no podía, y esto era verificado por los jueces de Israel, o sea, por los jueces de esas ciudades, por supuesto, todo esto se hacía delante de los jueces. Esto no es que era por allí a oscuras, allí. Estos tipos de préstamos no se hacían así, por allá a lo clandestino. No, esto era digamos, con el conocimiento de los jueces. Los jueces estudiaban los casos si en realidad él ameritaba un préstamo, ¿no? Porque no es que le iba a prestar a un holgazán, alguno echaba en hamaca, sí, dame un préstamo, y el hombre echaba en hamaca. No, no, no. Ok, eran hombres que, o sea, debe haber honestidad e integridad de ambas partes. O sea, debe haber responsabilidad tanto del que presta como a quien se le va a prestar. ¿Ok? Hay responsabilidad aquí. Y por supuesto, todo bajo la supervisión de los sabios de Israel, de los jueces de Israel, de los líderes del pueblo. Entonces, los líderes del pueblo estaban en pleno conocimiento de ambas situaciones, tanto del prestamista como el que pedía, en este caso, el préstamo. Entonces, si verdaderamente pasaban los 6 años y la persona no pudo pagar las deudas, ¿ok? No pudo en realidad, hizo lo que pudo, hizo los esfuerzos, pero no terminó de completar en saldar la deuda, entonces esa deuda era perdonada, de acuerdo, en este caso, la Torah. Bueno, por allá luego, en la época medieval, se inventó el prosbul,
la, donde prácticamente cuando llegaba el año séptimo se perdonaba la deuda solamente por el año séptimo y al pasar el año séptimo entonces volvió otra vez el cobro. Entonces, bueno, y eso es más bien de invención posterior rabínica, ¿no? Pero no, la Torá contempla es la condonación total, definitiva, ¿ok? De, en este caso, de la deuda. Pero noten que aquí había préstamos entonces, había un sistema sobre préstamos. Y estos préstamos se llevaba a cabo bajo la supervisión de los jueces hebreos, ¿ok? De los jueces de Israel. Entonces dice, ten cuidado de no abrigar en tu corazón pensamientos perversos, ni diga ya está cerca el año séptimo de la condenación de las deudas y veas con malos ojos a tu compatriota necesitado y no le des, porque él podrá clamar al Señor este pecado y contará contra ti. Entonces, estos préstamos que se hacían no eran préstamos porque la persona lo iba a utilizar para gastarlo, no era la deuda, adquiría una deuda y se los comía, no, la deuda es con responsabilidad. La deuda es para invertir, ¿ok? Para invertir en activos y estos activos te generen a ti la ganancia que tú necesitas para tú entonces subsistir, ¿ok? Y por supuesto para seguir incrementando el capital con el cual ya tú puedas saldar, en este caso, la deuda. Entonces, este es lo que llamamos deuda buena y en Israel se manejaba este sistema. Es decir, un sistema responsable de préstamos. Un sistema responsable de préstamos. Deuteronomio 23, 19 al 21 dice, no cobrarás interés a tu hermano. O sea, había préstamos, pero a tu hermano, a tu compatriota, no debías cobrar interés. Dinero sobre dinero, alimento, cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Dice, podrás cobrar interés a un extranjero. Es decir, un judío puede rentar capital y de hecho la mayoría de los judíos se han dedicado a la banca, ¿no? Se han convertido en banqueros. Así es que hace el banco. El banco gana de comisiones, gana de intereses. Así como el banco gana capital. Así es como los judíos hacen negocios, ¿ok? Por eso que son gente próspera. Aquí están las enseñanzas, aquí está el manual de la administración financiera. Dice, podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Es decir, había un sistema de préstamos. ¿Ok? Pero estos sistemas de préstamos eran sistemas que se llevaban a cabo en este caso, con responsabilidad. Ahora, ¿por qué entonces, si es con responsabilidad, alguno preguntará, entonces, si era con responsabilidad, entonces, ¿por qué no terminaba en algunos casos, no terminaba de saldar la deuda cuando llegaba el año séptimo? Bueno, pudiera haber una hambruna, pudiera haber una sequía, pudiera presentarse un imprevisto que impedía a la persona en realidad devolver lo que, en este caso, lo que prestó, lo que puede, en este caso, puede suceder, eventos adversos que impida tal situación. Por eso es recomendable que si usted va a hacer un préstamo para invertir en activos, asegúrese de que el activo, pues, sea un activo que le asegure, en este caso, le asegure en este caso, un retorno, ¿ok? Le asegure un retorno. Sepa lo que esté consciente y sepa lo que, en este caso, lo que esté, por así decirlo, haciendo. Así que bueno, esto en resumen es lo que la escritura enseña sobre cómo manejar, en este caso, el tema de las deudas. La escritura sí habla, ¿ok? De una deuda negativa, pero también se habla de un sistema de préstamos positivos de ayuda para beneficiar, en este caso, a la comunidad y que estos préstamos tenían que ser llevados a cabo con entero compromiso y con entera responsabilidad. Y también la escritura entonces nos plantea estos tres principios de manera sintetizada, estos tres principios de prosperidad y de emprendimiento financiero, el principio de la industria del trabajo, el principio del ahorro y el principio de la inversión diversificada.
Esperando pues que esta lección sencilla pueda serle de utilidad y de edificación, hasta que por supuesto el Mesías venga pronto en nuestros días y digamos amén.